Buenas Nakamas, bienvenidos al canal. Esta vez os traigo algo un poco diferente, pues vamos a analizar a Nairobi, uno de los personajes de la serie del momento, La Casa de Papel. Antes que nada quiero avisar de que este vídeo contiene spoilers hasta el final de la cuarta temporada, así que si aún no lo has visto te recomiendo cerrarlo. Como siempre, todo esto es opinión personal, aunque he tratado de ser lo más objetiva posible. Sin más, comenzamos. Ágata Jiménez, mejor conocida por su apodo clave Nairobi, es una mujer joven, treintañera, que ha llevado una vida difícil. Es una experta falsificadora de billetes y la atracadora más carismática de la banda. Ella es inteligente, se preocupa por el resto de sus compañeros, pero no duda en ponerle firmes cuando es necesario, y durante toda la serie la vemos con un espíritu luchador, sin dejarse vencer por las circunstancias. Nairobi tiene un oscuro pasado, no solo como falsificadora de billetes, sino como traficante de drogas. Esto último se revela en dos ocasiones, primero cuando Tokio le pregunta por su hijo, tras descubrir la cicatriz de la cesárea, y después, cuando ésta está a punto de volver a ver al niño, le cuenta a Estocolmo que lo usaba de mula para vender las sustancias, algo de lo que claramente no está orgullosa. El disparo que reciben en esta última escena, y que atraviesa el peluche, parece guardar cierto simbolismo, pues será la última vez que lo ve. Nairobi tuvo que cuidar a su hijo sola. Todo parecía irle bien hasta que fue detenida con antecedentes penales y el pequeño atracador se unió a la banda con un objetivo muy claro: tomar todo el dinero posible y darle la mejor vida a su hijo Axel, que tiene 7 años al inicio de la serie. Hasta aquí podemos pensar que es el perfil prototípico de una madre soltera y joven que se ha visto obligada a cometer delitos para salir adelante. Pero el personaje de Nairobi trasciende esta imagen para mostrarnos la de una mujer muy poderosa. Desde los primeros episodios de la serie, Nairobi trae una buena amistad con Tokio, a raíz de que ésta descubre que tiene un hijo. Tokio parece empatizar con ella, y le pregunta si va a recuperarle después del atraco, a lo que Nairobi responde que sí. Sin embargo, esto nunca sucede, probablemente porque ella no quiere que su hijo lleve la misma vida, y porque sabe que está bien con la familia de acogida. ¿Sabes qué otra norma no vamos a volver a seguir nunca más? La de no vernos. A pesar de alguna confrontación, como la que tuvieron cuando Tokio le dio por jugar a la ruleta rusa con Berlín, las dos se mantienen unidas hasta el final. Jarana, hermano. Por otro lado, Nairobi empieza a desarrollar sentimientos por Helsinki, pero dado que este no puede corresponderla, todo queda en una estrecha relación de amistad. Lo que yo he vivido contigo, no lo he vivido con nadie. Esto es una historia de amor. Podemos ver el cariño que se profesan mutuamente en numerosas ocasiones, como cuando Nairobi le aconseja olvidarse de Palermo. Helsinki, tienes que quererte más y pasar de este payaso que encima te chulea. Por el contrario, también se nos muestra la faceta de la enemistad con Berlín, y es precisamente aquí donde se observa su carácter fuerte y firme, hasta el punto en que llega a reemplazar a Berlín y se convierte en la líder de la banda. El hecho de que ambos personajes tengan una relación tensa puede deberse a sus personalidades. Ambos son carismáticos, ambiciosos y con madera de liderazgo, pero sus formas de expresarlo son muy distintas. Tú y yo quedamos en que yo era un machista, ¿no? Pues las mujeres y los maricas primero. ¡Vamos! ¡Te odio! ¡Te odio! En relación al resto de personajes, el acercamiento no parece trascender más allá, salvo el fugaz romance con Bogotá en la cuarta temporada. Después de todo, Nairobi busca mucho cariño para llenar sus carencias afectivas. Pero sé que eso es. Nairobi es una mujer llena de energía y positivismo, que pocas veces pierde los nervios. Solo parece desestabilizarse en la escena donde vuelve a ver a su hijo. Tiene el poder para levantar el ánimo de toda la banda, incluso en los momentos más duros, y les pone a trabajar. Yo quiero ver trabajando como siempre, hombre. Con ritmo, con alegría. No lo dejes apagar. Que ya sabéis, alegría, fiesta e ilusión. Si podemos destacar una escena, sería el discurso motivador que les da a los soldados a su regreso en la cuarta temporada. No os reconozco. Vosotros sois obreros. Los tíos más duros que he conocido en mi puta vida. Mis chicos de oro. Coge al miedo de la mano y a seguir viviendo. Señores, hay que vivir hasta el final.
Siempre actúa con inteligencia y con sentimiento, muy consciente de sí misma, transmitiendo toda su seguridad al resto y motivándoles con su optimismo y su sentido del humor. Joder, ya te digo. ¿Me habéis hecho volver de entre los muertos para pegaros la chapa? Doraditos, manteca colorada. Maravilla. Le cuesta seguir las órdenes, algo que se aprecia fácilmente en su constante enfrentamiento con Berlín, y no duda en darse su lugar ante cualquiera que se pase de la línea. A forrar pelotas el pellejo que te sobra tienen los huevos. Maleducado. A mí no me hace gracia. ¿Cómo me hablas así? ¿Eh? Aquí dentro de este taller yo soy tu jefa. Sí, jefa. Perdón. No nos perdamos el respeto. No obstante, este es un punto negativo, pues su impulsividad la puede llevar a tomar malas decisiones o ser demasiado directa. Es una persona pragmática y decidida, que va de frente y actúa según su propio criterio. Reúne tanto el coraje como la sensibilidad, y esta valentía la podemos ver en su discusión con Palermo, cuando le declara su amor a Helsinki. Te quiero tanto que tendría una familia contigo. ¿Lo ves? Esto es valor. Lo siento y lo digo. Siempre se muestra fiel a la banda y les demuestra su cariño, empatizando con todos. También vemos en ella a alguien muy directo y resolutivo, inclusive con el profesor. Sabe dejar las cosas claras y enfocarse en seguir adelante con los planes, a pesar de que sea arriesgado o de que quede en su conciencia. Y tú nos has enseñado a hacerlo todo, los unos por los otros. Pero esto que me estás pidiendo... Esto que te estoy pidiendo es igual, porque la familia se ayuda sin preguntar, porque te hace feliz, porque te va la vida en ello. Además se gana el respeto de todos y queda demostrado con la despedida que hacen para honrarla, donde podemos ver una referencia al disparo que recibió a través de la ventana cuando vio a su hijo, o con el emotivo cierre de la 4ª temporada, cuando todos los miembros se reúnen y gritan al unísono por Nairobi. ¿Qué cojones es eso? Un misil que fue una salva de honor en memoria. Nairobi. ¡Por Nairobi! 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 Cariñitos míos, en los próximos minutos os jugáis las pelotas. Si algo nos ha enseñado el personaje interpretado por Alba Flores es a luchar y mantener la fuerza, y la fijación aún en los momentos más duros, y a ser más seguros de nosotros mismos. ¿Qué eres qué? La puta ama. ¿Qué eres qué? La puta ama. ¿Qué eres qué? La puta ama. La próxima vez que te diga bum bum, tú le dices que chao. Podemos ver en su personalidad los rasgos de un líder carismático que invade de energía y motivación a los que están a su alrededor, sin miedo a decir lo que siente. Todo esto explica que este sea un personaje muy querido por la audiencia y que su muerte haya supuesto un golpe emocional para los fans, cuando todo parece irle bien, la ilusión de un nuevo hijo, un nuevo futuro y un nuevo amor con Bogotá. Si bien algunos seguidores han criticado este aspecto, declarando que este arco de la trama parece sacado de la manga únicamente para darle un final. Sí, es lo que tiene la lógica de las series. Sin mencionar el hecho de la casi muerte, pero que después se salva para finalmente morir a los 3 episodios. Pero bueno, hasta aquí mi análisis del personaje de Nairobi. Si os ha gustado y queréis más vídeos de este estilo, dadle like, compartidlo y suscribíos. También podéis decirme en los comentarios de qué personaje de series, películas, animes o libros os gustaría que hablase. Nos vemos, nakamas.